Imaginen por un momento que existe una tecnología blockchain capaz de procesar más de 5.000 transacciones por segundo con costos en centavos y tiempos de confirmación de apenas 5 segundos. Ahora, imaginen que gigantes como PayPal, MoneyGram, Visa y Mastercard no solo la conocen, sino que la están integrando activamente en sus sistemas globales de pagos. Esto no es ciencia ficción, es la realidad que Stellar Lumens o XLM está construyendo mientras que todos nosotros hablamos. Si ya conoces el mundo cripto, sabes que la adopción real es el santo grial que todos buscamos. Hoy vamos a desmenuzar cómo XLM se ha convertido silenciosamente en una de las redes más adoptadas institucionalmente, especialmente en mercados emergentes de Latinoamérica, Asia y África. También analizaremos por qué XLM tiene un potencial de crecimiento extraordinario comparado con su hermano mayor XRP, el que seguimos constantemente en el canal. Prepárate para un análisis técnico completo con datos exclusivos y proyecciones que cambiarán tu perspectiva sobre lo que es Stellar. Antes de analizar el potencial de XLM necesitamos entender una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué XRP cotiza a $2.78 mientras que XLM está en 36 centavos? La respuesta está en los números que pocos mencionan. La diferencia en capitalización es brutal. XRP tiene una capitalización de mercado de 168 mil millones de dólares, mientras que XLM está en 11.400 millones de dólares. Eso significa que XRP vale 14.5 veces más que Stellar en términos de valoración total del mercado. Pero aquí está lo interesante. Técnicamente ambas redes son muy similares. Ambas nacieron de la mente de Jed McCaleb. XRP se enfocó en bancos e instituciones financieras tradicionales desde el principio, logrando alianzas con más de 300 instituciones. Stellar, por su lado, tomó un camino diferente. Se enfocó en la inclusión financiera, remesas para personas no bancarizadas y mercados emergentes. Esta diferencia en estrategia explica por qué XRP tiene mayor reconocimiento en el mundo real, en el mainstream. Además, el supply también influye. XRP tiene 59.600 millones de tokens circulando, mientras que XLM tiene 31.900 millones circulando. Stellar quemó 55.000 millones de tokens en el 2019, reduciendo su total monto circulante o posible monto circulante a 50.000 millones. Esto significa que XLM tiene un supply menor y más controlado, mientras que XRP tiene 100.000. ¿Por qué esto es importante para ti como inversor? Si XLM llegara a tener la misma capitalización de mercado que XRP hoy, su precio sería de aproximadamente $5.20. Eso representa un potencial de crecimiento de más de 1.400% desde los niveles actuales. Esa es la oportunidad que muchos no ven y que espero que tú la veas. Hablando de oportunidades, quiero agradecer a Bitget por patrocinar este contenido. Si después de este análisis te interesa posicionarte en XLM o en XRP, Bitget es una gran solución, es una excelente opción para hacerlo. Es una plataforma donde puedes comprar tanto XLM como XRP sin contratiempos y con comisiones muy económicas. La interfaz es intuitiva, perfecta tanto como para participantes como para traders experimentados, y ofrecen herramientas de trading avanzado que te permiten aprovechar tanto las subidas como las bajadas del mercado. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video con 20% de descuento de por vida en las comisiones. Ahora sí, continuemos analizando por qué XLM podría ser la inversión más subestimada del momento. Técnicamente, XLM está en una posición muy interesante. Está cotizando alrededor de los 36 centavos. Ha mantenido un soporte crítico que ha sido probado múltiples veces en las últimas semanas. Los números técnicos nos dicen que RSI está en territorio neutral de 44.11, lo que significa que no hay presión extrema de compra ni de venta. El MACD muestra una divergencia bajista con menos 0.0034, pero esto podría ser simplemente una consolidación antes del próximo movimiento alcista. Lo importante es que XLM se mantiene por encima de su media móvil de 200 días en 32 centavos, sugiriendo que la tendencia de largo plazo permanece intacta. La resistencia clave está en los 41 centavos. Con una ruptura por encima de este nivel podría capitalizar un movimiento hacia los 64 centavos, donde confluyen varios niveles de resistencia técnica. Pero aquí está lo realmente emocionante. Las proyecciones más conservadoras apuntan a 97 centavos como precio promedio para finales del 2025, con potencial alcista hacia el $1.29 si la adopción institucional continúa acelerándose. ¿Por qué estos objetivos son realistas? Porque XLM no es solo especulación técnica, tiene casos de usos reales, alianzas sólidas y está resolviendo problemas reales en el mundo financiero. Eso es lo que diferencia a Stellar de proyectos puramente especulativos.
Por eso me alejo yo personalmente de las memes. Lo que realmente diferencia a Stellar en 2025 es su enfoque en escalabilidad real. Mientras otras blockchain prometen velocidad, Stellar está entregando resultados tangibles. Miren, está el Protocol 23, que lo llaman el WISC, con cambios revolucionarios. Esta actualización introduce procesamiento paralelo de transacciones y eventos unificados. En términos simples, la red puede manejar múltiples transacciones simultáneamente, reduciendo la latencia a niveles casi instantáneos. También implementa ejecución multihilo de contratos inteligentes, aprovechando mejor los recursos y preparando la red para demanda institucional masiva. También traen, desde hace rato vengo hablando de Soroban, que son todos los smart contracts que funcionan realmente. La plataforma de contratos inteligentes Soroban ha madurado significativamente con alianzas con Open Zeppelin para auditorías y el lanzamiento del Soroban Audit Bank. Stellar está construyendo la infraestructura necesaria para aplicaciones de nivel empresarial. Esto no es solo tecnología por ser tecnología, es preparación para casos de usos reales. ¿Cuál es la ventaja competitiva? Mientras que Ethereum lucha con altos costos y altas comisiones y Solana con problemas de estabilidad, Stellar ofrece la combinación perfecta: velocidad, bajo costo, estabilidad y cumplimiento regulatorio. Esa es la fórmula que es institucionalmente importante y que las instituciones realmente necesitan. La integración de PayPal con Stellar a través de PYUSD no es solo una alianza más, es una validación masiva de la tecnología Stellar por parte de una de las empresas fintech más importantes y más grandes del mundo. Los números hablan por sí solos. PYUSD tiene más de 1.3 mil millones en circulación y está creciendo rápidamente. Desde su lanzamiento en Stellar ha generado millones en volúmenes transaccionales diarios. PayPal eligió Stellar por una razón simple: necesitaban una blockchain que pudiera manejar volúmenes de pagos masivos sin comprometer velocidad o disparar costos. ¿Cuál es el efecto dominó de todo esto? Cuando PayPal valida una tecnología, otras empresas prestan atención. Ya estamos viendo este efecto con Visa integrando Stellar en su plataforma de stablecoin settlement. Esta validación institucional es lo que separa a los proyectos serios de la especulación pura. Casos de uso real que generan valor, ¿cuáles son? En Latinoamérica, PYUSD en Stellar está facilitando remesas digitales, evitando retrasos y costos altos. En Asia y en África está proporcionando acceso a servicios financieros digitales donde la infraestructura bancaria tradicional es limitada. Ese no es especulativo, es adopción real que genera demanda real por la moneda XLM. Miren, MoneyGram procesa hoy más de 200 mil millones en remesas anualmente. Su alianza estratégica con Stellar está transformando completamente esa industria masiva. MoneyGram lo que quiere es subir y cambiar las reglas de juego. Esta plataforma con APIs permite conversiones sin problemas, sin decisiones por fuera de lo normal, entre fiat y cripto, usando la red global de MoneyGram. Esto significa que cualquier wallet, dApp o exchange puede integrar flujos de cash to crypto y crypto to cash aprovechando la infraestructura de MoneyGram. Es como tener acceso a la red bancaria tradicional desde el blockchain. ¿Cuál es el impacto en números? Vengan y les cuento. MoneyGram con Stellar ya procesa decenas de millones en volumen transaccional mensual. La red de Stellar ha manejado más de 23 mil millones de dólares en activos del mundo real y esta cifra está creciendo exponencialmente. En mercados como Latinoamérica, Asia y África, donde las remesas son línea de vida para millones de familias, esta infraestructura está creando demanda real y sostenida por XLM. ¿Por qué importa todo esto para el precio de XLM? Cada transacción en la red requiere XLM para pagar sus comisiones. Entre más volumen significa mayor demanda por XLM, pero lo más importante es este caso de uso real que reduce la volatilidad especulativa y crea un piso de precio basado en utilidad real. Claro, si la gente compra su moneda, no quiere que el precio caiga, entonces muchos van a estar comprando y comprando para poderlo pagar con todo el sistema de rieles que ya se está montando. Aquí está la diferencia crucial entre XLM y XRP que pocos mencionan. El potencial de crecimiento es gigantesco para XLM porque XRP ya creció. Ahora vamos a ver cómo XLM lo alcanza. XLM ya está descubierto. Con una capitalización de 166 mil millones de dólares y alianzas con más de 300 instituciones, XRP ha alcanzado gran parte de su potencial de adopción inicial. Aunque acá no sé porque siguen creciendo. Para que XRP duplique su precio necesita que su capitalización llegue a 332 mil millones de dólares. Eso es más que muchos países enteros en valor de PIB. XLM apenas está empezando.
Con 11.400 millones de dólares en capitalización, XLM tiene un espacio masivo para crecer. Si Stellar captura solo el 20% de la adopción institucional que XRP ya tiene, podríamos ver a XLM entre los 2 y los 3 dólares. Si llegara a la misma capitalización que XRP hoy, estaríamos hablando de 5 dólares con 20 por token. ¿Cuáles son los catalizadores que están alineándose? El Protocol 23 aumentará masivamente la capacidad de throughput, mayor adopción de PayU-USD que generará volumen sostenido, la expansión de MoneyGram Ramps a más mercados, eso ayudaría muchísimo, el crecimiento de tokenización de activos reales, la integración con Visa y con Mastercard potencialmente generaría mayores procesos dentro de los procesadores de pago. Todo el timing es perfecto. Stellar está en el punto dulce donde tiene una tecnología madura, alianzas sólidas, pero aún no se ha experimentado la explosión de su precio que refleje el valor real. Esa es la oportunidad que los inversores inteligentes buscan, los inversores inteligentes como tú. Stellar está emergiendo como líder en tokenización de activos del mundo real. Está compitiendo con IOTA y está compitiendo con XDC, un mercado que podría valer trillones en los próximos años. Los números proyectados son los siguientes. Se estima que más de 3.000 millones de activos sean tokenizados y fluirán a Stellar para finales del 2025. Proyectos como USDY de Ondo Finance para bonos del tesoro, Stable Bond para bonos gubernamentales y alianzas con Archax para tokenizar fondos de Aberdeen están creando un ecosistema robusto de activos tradicionales en la blockchain. Ondo ya está trabajando con XRP, vamos a ver si se pasa a XLM también. ¿Por qué Stellar para los activos del mundo real? La arquitectura de Stellar está diseñada específicamente para cumplimiento regulatorio. Mientras otras blockchains luchan con regulaciones, Stellar fue construida pensando en todo lo que tiene que ver con el compliance y el cumplimiento desde el día 1. Esto lo hace perfecta para tokenizar activos tradicionales que requieren una revisión regulatoria constante. El efecto multiplicador es el siguiente: cuando bonos, acciones y todo lo que tiene que ver con real estate y otros activos tradicionales migran a la blockchain, necesitan una red confiable, rápida y regulatoriamente compliant. Stellar está capturando este mercado y cada activo tokenizado genera demanda por XLM para transacciones y comisiones. Stellar representa algo único en el espacio cripto. Una blockchain con adopción institucional real, casos de uso probado y aún un precio que no refleja su valor fundamental. La ecuación es simple, la tecnología es superior, tiene 5.000 transacciones por segundo, tiene comisiones de centavos o menos de centavos, tiene un cumplimiento regulatorio fácil, adopción real con PayPal, MoneyGram, Visa y Mastercard creciendo, valoración subvalorada, 14.5 veces menor que lo que vale XRP con tecnología que es comparable. Hay catalizadores múltiples, actualizaciones técnicas y nuevas alianzas con un crecimiento real en el mundo de los activos reales. Los riesgos, claro que existen. La competencia es feroz. Solana, Polygon y otras cadenas también compiten por adopción institucional, pero Stellar tiene ventajas únicas. Tiene un compliance built-in con alianzas establecidas y un enfoque en mercados donde realmente se necesita inclusión financiera. Mi perspectiva personal es la siguiente: XLM no es solo una inversión especulativa, es una apuesta al futuro de los pagos digitales y la inclusión financiera global, con proyecciones conservadoras de 97 centavos para finales del 2025 y un potencial de más de $1.30 para este fin de año, si la adopción se acelera. El riesgo contra premio contra reward o risk contra reward es extraordinario. Para quienes buscan exposición al futuro del dinero digital con fundamentos sólidos, XLM merece consideración seria. Para todos los que creeremos a XRP, no podemos olvidarnos que XLM surgió del mismo duro de Jed McCaleb. El futuro de los pagos globales se está escribiendo ahora y Stellar está sosteniendo la pluma. No olvides suscribirte a mi canal para más análisis profundos sobre las oportunidades que el mercado cripto está creando. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.